No, entiendo hasta donde me ha dicho Don Hugo a la fecha. A lo mucho, ustedes van a tener espacio dentro de los días feriados, como el viernes de la próxima semana, por ejemplo. Pero Uy, qué entiendo que a fome. ustedes no les tocan vacaciones. Ay, yo me acuerdo que el año pasado con el otro profesor que estuve en Rancagua, yo tuve vacaciones de Pero, invierno. pero me comprometo a preguntarlo. Por favor, Y en profesor, caso de cualquier cosa, se los voy a informar de inmediato. lo que pasa de que como están de vacaciones los niños, yo me tengo que llevar a mi nieto al sur. Entonces yo no sé si voy a tener cobertura. Me preocupa esa parte. Flip, flip. Ya, llegó el colega. Y estoy mandando el mensaje a Don Hugo para que me corrobore. Pero en principio, por lo que me había dicho él, esta modalidad no debiese tener las vacaciones. Ay. Ujú. Porque a diferencia de los otros tipos de nocturna, que tienen más clases en la semana, tienen hasta fin de año. En cambio, ustedes tienen una fecha anticipada para las evaluaciones. Aún así, voy a elevar la consulta para vuestra tranquilidad y la mía. ¿Ya? Ya, profesor. Gracias. Permítame hacerlo de inmediato, a ver si me responde durante la clase. Ujú. Ya. Hice la consulta y está corriendo. ¿Ya? Vamos a esperar unos minutos si nos responde Don Hugo y indistintamente de su respuesta vamos a iniciar. Pues bien, somos los que somos y los demás se irán sumando según corresponda. El tiempo es oro y ustedes después más encima tienen otra clase, así que vamos a empezar nomás. Como ustedes saben, gusto en verla, Jessica. La estaba esperando. Dije, ¿cómo es posible que Jessica tenga la cámara apagada así ella nos acompaña toda la clase con la cámara encendida? Como ustedes lo saben, mi nombre es Eduardo Rogers y hoy día vamos por nuestra sexta clase de lenguaje. Vamos a profundizar en estos nuevos horizontes dentro de los textos argumentativos. Y como es tradición, me interesa saber, no sé si conocen esta serie o no la conocen, pero si es que no y llegan a tener vacaciones, es una muy buena serie, se llama Breaking Bad, la serie de un profesor de química que como todo pobresor tiene que emprender otros rumbos y elige la cocina, pero la cocina de metanfetamina. Y por tanto, de ser un buen profesor, pasa por una transformación metamorfósica importante. Y usted, bueno, lo demás tienen que verlo. Es espectacular la serie. Muy, muy, muy buena. Y bueno, según la escala de este profesor, que se llama Walter, Walter White, ¿cómo estamos el día de hoy? Yo me siento como el número uno. ¿Y ustedes? Aquí donde se tienen que pelear el micrófono y decir, yo, profe, yo. Mm, público difícil hoy día, puede ser. O tal vez hay muchas emociones, no lo sé. A ver, en el chat tengo dos respuestas. Yanira dice, le gusta el de canela. Canela. El 5. Ah, sí, 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 sí. Margarita dice el 4. Lucas dice el 5 también. Muy bien. Tenemos un uno, un 4 y dos 5. Ah, ya. Bueno, si no se quieren tirar el agua, no los voy a obligar porque hace un poquito de frío. Pero
Me hubiese encantado poder conocer los estados mentales de todos para saber cómo nos vamos a ir a este análisis de textos. Pues bien, la clase pasada les dejé una guía especial, aparte del PPT. Les llegó todo, imagino, el mismo día, ¿no? Por el chat de WhatsApp. Doru me dijo que sí, que lo había entregado todo, un PDF, aparte del PPT, una guía que ¿Qué guía? ¿Qué guía? venía con un texto y de ese texto había algunas preguntas, ¿no? Pues No, bueno, el compromiso yo dije al principio de la siguiente clase lo vamos a revisar en conjunto y sobre eso todas las clases desde el mes de junio en adelante vienen con guías lenguaje. complementarias para ser abordadas. Si es que Don Hugo no lo publicó, vamos a tener una conversación con Sí, Don Hugo porque me esmeré en dejar las guías hechas de aquí hasta fin de año. O la profe, disculpe el atraso, no puede sacar la profe. Ah, ya, no se yo preocupen. tampoco la pude sacar. No, no se preocupen. Igual la vamos a revisar en conjunto. Em, Porque es parte de. No se preocupen. Solamente tuve que preparar 24 guías diferentes. Y las voy entregando semanita a semanita. Qué Pues bueno. bien, no se preocupen. Este texto estaba dentro de esa guía. Y este texto nos venía con el torpedo visual de qué fragmento de los párrafos de este texto correspondían cada una de las partes de la estructura de los textos argumentativos. Como decíamos la semana pasada, los textos argumentativos son parte de los hijos reconocidos de la familia de los textos no literarios. ¿Recuerdan? Caras de concentración. Pues bien, la familia de los textos no literarios tenían los textos argumentativos, los textos expositivos y los textos informativos. Y nosotros nos quedamos con los argumentativos, porque para este nivel de enseñanza es el que la lleva. La mayor concentración de textos que ustedes van a ver en todos los ejercicios y después de la prueba son los argumentativos. Así que pensando en eso, el día de hoy vamos a trabajar con este texto que era la tarea de la semana pasada, tarea de desafío, siempre opcional, nunca obligatorio. Y unos adicionales microtextos que vienen después con los tipos de argumentos. Pues bien, para que no sea monólogo, ¿quién me puede decir cuáles son esas tres partes a las que se refería el profesor dentro de la estructura de los textos argumentativos? La introducción, Esa es una, el sí. desarrollo, Ujú, el desarrollo y la conclusión. ujú. Tenemos el torpedo visual aquí a la vista en la pantalla. ¿Me podrías Los decir? argumentos. El No sé, argumento o lo que dijo Jessica está perfecto. Esa es la estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. Dentro del desarrollo, como bien está complementando, tenemos los argumentos y los contraargumentos, ¿cierto? Pero ahora desglosémoslo un poquito más. ¿Qué preguntas debemos responder para poder escriturar una introducción? ¿Qué debe tener, argumentar, qué tiene que tener una introducción en un texto argumentativo? ¿Qué tipo de en la ideas se introducción. desarrollaron? Ujú. En la introducción. Mm, es plantear el tema Sí. y, y la temática, creo que era. Va cerca, tiene que ver con la Plantear, temática, sí. El planteamiento del tema es plantear plantear la el, temática, sí, pero falta algo. Para convencer, la- No, para convencer viene no, no, después que eso son no. los Viene argumentos. después. ah, Ujú. ya sí. Vamos, Mm, vamos, vamos con esa memoria a corto plazo. Sí, solamente pasó una me semana. faltó escuchar eso. No se preocupen. A la una, a las dos, El nadie. tema y la temática. Pero bueno, estaban cerca. Efectivamente, por una parte es el planteamiento de la idea y por otra parte es el planteamiento de la tesis. La tesis es lo que queremos demostrar o aquello sobre lo que queremos convencer al lector. Y por tanto, contextualizamos, decimos lo que queremos demostrar y ahí automáticamente nos pasamos al desarrollo, donde vamos a presentar argumentos a favor de esa tesis que nos permiten decir, ah, sí, tiene sentido que la tesis sea verdad.
y por tanto te conviene empezar a estar a favor de la tesis. Y también en este espacio del desarrollo, ¿cuál es la otra parte que tiene? Tiene argumentos y Contraargumento. contraargumentos. ¿Y qué función tienen los contraargumentos en el desarrollo? A ver, Mm, es el propósito de convencer o persuadir. sí, efectivamente. El contraargumento, si bien es negar los otros argumentos, es de Ujú. quitarles valor, busca, siendo siempre más de menos calibre que el argumento, busca generar en el lector el convencimiento. Es decir, aun cuando hay detractores de la idea original o hay gente que no está de acuerdo con esa postura, aún así es minoritario. Por tanto, la tesis tienes que creértela, ¿ya? Es como el uso de la sal o del picante para poder realzar los sabores que comes después. Eh, el contraargumento ayuda a que los argumentos se vean más poderosos. Y finalmente tenemos introducción, que tiene la tesis y el planteamiento inicial del contexto de lo que vamos a escribir, una pequeña síntesis. Tenemos el desarrollo con argumentos y contraargumentos. Y tenemos La conclusión. la conclusión. ¿Y qué tiene que ver en esta conclusión? Es la síntesis de, o sea, de argumentos y contraargumentos más refuerzo de la tesis. ¿De tesis? Sí, bien tiene el apunte ahí anotado, Jessica. Sí, pues. Efectivamente, es una síntesis Ujú, de lo que se vio a lo largo del desarrollo de tesis, del trabajo y termina ratificando o confirmando la tesis. la tesis. Vamos a ver este ejemplo que estaba dentro de la guía, que vamos a ver en dónde quedó esa guía, pero yo sé que las envié ¿Quién no porque las? yo dije, termino la clase y las envié de inmediato. Dice así, ¿algún voluntario o voluntaria para leerla? ¡Ah! No se peleen, por favor, estamos iniciando el Del, mes. del primer párrafo, profesor. Sí, claro, es la introducción. Ya. Dice la destrucción de la capa de ozono. Ujú. La capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Perfecto, muy buena lectura. Em, Pregunto, ¿cuál es la idea central a modo contexto que nos plantea, cuál es el planteamiento la idea principal de esta introducción? ¿De qué está hablando? del De la agujero capa en de la capa de ozono. 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 De la capa de ozono. La tesis que sostiene, que viene después, es que el agujero ha ido aumentando en la medida que han ido avanzando los años. Lo que primero nos dice es eh, No se que escucha bien, profesor. mm, todos tienen problemas de audio, A mí se me escucha bien. ¿sí? Ah, ya. También, Aló, no, profesor. no se escucha. Ok, rebobino. Lo primero que hace el texto es contextualizar. Nos habla de la capa de ozono y nos describe lo que es. Por eso, literalmente es la capa de ozono, el contexto, el planteamiento de este texto, de la primera parte de la introducción. Lo que viene a continuación es la consecuencia de que a lo largo de los años este agujero, que es la capa ozono, se ha ido expandiendo, pasa a ser la tesis. ¿Ya? Motivo del cual tenemos el planteamiento inicial del problema o de la temática que se va a abordar y la tesis. ¿Quién, algún voluntario para leer el desarrollo? Jessica, no sé cómo lo estás haciendo, pero estás de cabeza. Cuidado y te va a doler la cabeza. Bueno.
Si quieres lo leo yo, profesor. Por favor, Es que no Stephanie, puedo, no escucho bien. no se preocupe. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Yo lo escucho perfectamente, no tengo ningún problema de Ya, audio. ok. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases fluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Wow, yo no lo pude decir bien la primera vez que lo leí y tú saliste sin problemas de esa mega palabra que había ahí en medio. Tenemos el primer argumento. Nos dice a qué aparentemente se debe este aumento en la capa de ozono, ¿verdad? El segundo párrafo dice, si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. Número uno, el margen. La temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Número 2, al margen. Las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y, en consecuencia, aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. Ya, Stephanie, ayúdame con el último. Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable a una guerra nuclear. Exacto. Pues bien, este texto, si bien ya venía con... Muchas gracias, Stephanie. Si bien ya venía con estas letras rojas que nos indican cómo está segmentado este texto según su estructura, introducción, desarrollo o cuerpo, que son sinónimos, y finalmente conclusiones, em, es importante que hagan el ejercicio así como está en el texto. Aquí está con negrillas las palabras finalmente que va resaltando por cada párrafo. Vayan destacando con un color diferente Ujú. los elementos, en este caso, la idea central, que estaba al principio. Después, en la última línea del primer párrafo, tenemos la tesis. Y a continuación, dentro del desarrollo, el que está en negrillas va representando los argumentos que están presentándose gradualmente dentro del desarrollo para convencernos de la idea de que la capa de ozono tiene un agujero y este está aumentando. Y esto va a tener por consecuencia resultados nefastos para la vida en el planeta, que es lo que ratifica finalmente con negrilla en la conclusión del texto. ¿Ya? ¿Alguien había leído este texto antes? Cri, 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 cri. Sí, yo lo leí. Em, pues bien, es solamente un ejemplo. Oh, bueno. Estas preguntas son para ver comprensión de lectura y esta era simplemente el ejercicio de la lectura que debíamos completar opcionalmente si es que estaban los tiempos favorables durante la semana. Acabamos de hacer el repaso finalmente de la lectura, así que les pregunto, letra A, ¿qué tema se aborda en este texto? La capa de El ozono. agujero de la capa de ozono. Nuevamente, discriminemos entre el tema y la tesis. Acuérdense el tema central, ¿de qué está hablando? De De la, dejar con- de usar los aerosoles que No, dañan de la la, capa de ozono. de la de la capa de ozono. contaminación. La capa de ozono es el tema principal. Sí, El agujero se ha agrandado tras los años. esa es la tesis. ¿Qué temas se abordará el tema en este texto? Se La capa de abordará la ozono. capa de ozono. Sí, Se abordará la capa de ozono.
Y la tesis viene a continuación. ¿Van viendo lo que voy escribiendo en pantalla? Este recurso Sí, lo ocupo en matemáticas. Y dije, podemos responder así la guía también en lenguaje. Y puede resultar hasta más cómodo después para ir revisando el material. ¿Cuál es la tesis? La vimos recién en la diapo anterior. Memoria a súper corto plazo. Y el agujero se ha ido agrandando tras los años. Que el agujero, la capa de ozono, en la capa de ozono, ha La tesis ido. prácticamente vendría siendo el deterioro de la capa de ozono a Exacto, través de los años, ¿o no? exacto. Lo puedes redactar también de esa forma. El agujero, la capa de ozono ha ido agrandándose a lo largo de los años, generando. Voy a pasar. ¿Sí? Esto es lo primero que está en la segunda línea del primer párrafo del texto, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos? Estas son las ideas que estaban presentes en el desarrollo o en el cuerpo del texto. ¿Recuerdan? Argumentos científicos han realizado estudios que señalan que el uso de ciertos químicos o aerosoles daña la capa de ozono, ¿verdad? ¿Qué otro argumento más aparecía dentro mm, del texto? Mm, ¿Qué otra idea a favor finalmente de esta tesis se presentaba dentro del texto, según lo que ustedes recuerdan? Mm, Las industrias, Sí, pero es más o menos lo mismo. Los químicos y los aerosoles dañan finalmente. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿Podría haber una guerra nuclear eso? Claro, señalan de que de persistir eh, este uso de químicos, se piensa que los daños en el medio ambiente serían similares a los... profesor, Ujú, disculpe, ¿no se entendería más con la palabra seguir en vez de persistir? sí, puede ocuparlo también de seguir este Eso. uso de químicos Ujú. o estilos de vida. um, no, como que no hay. De químicos se piensa que los daños al medio ambiente serían similares a los producidos por una guerra nuclear, ¿verdad? En este momento no tenemos el texto a la vista y estamos recordando estos elementos que quedaron residuales en el aire después de la lectura, ¿ya? Motivo por el cual, si no son literales, que sería lo ideal en caso de hacer preguntas literales sobre el texto, em, lo importante es que se genere la complementariedad. Por una parte, estudios científicos demuestran de que el uso de determinados aerosoles viene con químicos dañinos para la capa de ozono. Si hubiésemos dicho industrias, hubiéramos reforzado esta misma idea, pero no hubiéramos complementado la idea. Y en el texto anterior del otro que hablaba era un comparativo del nivel de daño que genera este tipo de problema en la capa de ozono y a lo que se podría traducir años más adelante, como por ejemplo estos daños similares a los que se podrían producir por una guerra nuclear. Por tanto, ¿qué se puede concluir de este texto? ¿Cuál es la conclusión de este
fragmento de texto que vimos recién. Podría ser generar conciencia y a través brindar conocimiento sobre lo que está pasando. Va cerca. Como tú lo planteas ahora, sería ideal para el texto informativo, que sería solamente informarnos sobre un acontecimiento. Acuérdese siempre que el texto argumentativo busca generar un convencimiento, un cambio de postura. Por tanto, después de dar nuestros sustos, de dar nuestros antecedentes, ¿cuál podría ser la consecuencia que eso tiene en nosotros como lectores? ¿De qué nos querrán convencer con esta lectura? Crear Que conciencia está dañado el medio ambiente. Ah, a ver, y cuidarnos, primero Jessica y después Lucero. Desarrollen ujú. su idea, por favor. O sea, crear conciencia y cuidarnos y a la vez también cuidar como decía la compañera que le escuché, ay, se me fue la idea. Se me fue la idea, me bloqueé. Perdón, perdón. Efectivamente, No se preocupe. Lucero, ¿Sí? ¿podrías repetir tu idea? Pucha, también se me fue la onda, Ah, pero como que en conclusión, así como trata de hacernos saber de que por las industrias y todo esto que son de la empresa, se contamina el medio ambiente y eso genera que la capa de ozono, el agujero que tiene, se vaya extendiendo cada vez más. ya le voy a dar el salvavidas de plomo. Em, Está bien encaminada la respuesta, pero como se trata del texto argumentativo que busca convencer, usted tiene que partir del supuesto. Si es que en la actualidad no se cambia el uso equilibrado de este tipo de aerosoles, en el futuro más cercano no es muy esperanzador para la vida humana, por ejemplo. Si nosotros no cambiamos nuestros estilos de vida, si las empresas no cambian la forma en que crea estos químicos, estos productos que utilizamos en la vida real, eh, es altamente probable que las consecuencias sean catastróficas por no haber cuidado a tiempo la capa de ozono. Por tanto, siempre en un texto argumentativo, les conviene partir con el condicional. Si en la actualidad no se cambia la forma en que utilizamos desmedidamente productos dañinos para la capa de ozono, toda la vida en el planeta Tierra estará condenada. El texto nos hablaba de que subía las aguas cuando se derriten los casquetes polares a raíz del aumento de la temperatura en el planeta. eh, y por tanto todo eso sin duda nos va a afectar a nosotros. ¿Se entiende? Acuérdense, si el texto es informativo, basta con que nos digan algo nuevo y nos quedemos con la sensación de que, este conocimiento novedoso y importante tenerlo presente. Pero si es un texto argumentativo, buscan que cambiemos nuestra conducta respecto de una temática en particular. Como bien señalaron ustedes, dieron distintos tipos de argumentos para demostrar eh, por qué finalmente se producen estos daños en la capa de ozono y que esto a su vez, los daños en la capa de ozono, generan problemas para nosotros en nuestro diario vivir y también para las próximas generaciones en la medida en que este agujero vaya expandiéndose cada vez más. Vi una manito levantada por ahí.
Tengo un mensaje en el chat, a ver, vamos viendo. Dice, sí, 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 sí. Ah, ya dice, Lucero dice, profe, es que uno va a decir algo. Yo creo que le pasa a otros compañeros que nos ponemos nerviosos y se nos va la onda. No se preocupen. A todos, o se nos traba el choclo, ¿verdad? Se nos enreda la lengua y decimos algo que nos enredamos solos, o se nos van las ideas. Frente a eso, les sugiero, anoten las palabras claves de lo que Sí, quieran o decir. bien está el miedo a equivocarse. Sí, pero estamos nosotros, no hay nadie más y estamos todos en las mismas condiciones compartiendo lo que creemos, que es importante compartirlo. No me voy a burlar de ninguna de sus respuestas, ¿ya? Pero es importante que intenten hacer el ejercicio de participar, porque de lo contrario, yo no tengo forma de ayudarles, ¿ya? Pueden anotar un punteo de palabras, un listado, desde la menos importante a la más importante, y de esa forma, de a poquito construir una frase con esa palabrita y sobre eso después leerlas consecutivamente. Eh, por tanto, pueden utilizar las estrategias. O pueden grabar un audio en el celular, si es que están con el celular, con el WhatsApp, eh, y ese queda como el audio de recordatorio. Eh, vamos a ir experimentando con eso. Pues bien, habiendo realizado este ejercicio, vamos a realizar, permiso, voy a borrar esto de aquí para que no nos acompañe en las siguientes diapositivas. Vamos viendo. A modo de síntesis, como la memoria frágil, dice así. Estructura del texto argumentativo. Esto también está en la guía por si acaso. No es necesario que lo anoten porque descargando la guía lo van a tener. Dice así. Como se puede apreciar en la destrucción de la capa de ozono, el texto argumentativo tiene una estructura parecida a la de los textos revisados anteriormente. Es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Y en la introducción se plantea el tema y la tesis, o idea que se sintetiza el pensamiento que sostiene el autor del texto. Siempre se plantea como afirmación. Normalmente el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula. En el desarrollo se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a la tesis y en la conclusión se sintetizan los argumentos expuestos, reafirma la tesis presentada o se realizan sugerencias. En muchas ocasiones el desarrollo también se plantean los contraargumentos, que son los argumentos contrarios a la tesis planteada pero que el autor utiliza para responder por adelantado a los posibles cuestionamientos de otra persona. Es decir, me pongo el parche ante la herida con el contraargumento. Si yo creo que usted me va a atacar la idea con una línea de pensamiento, lo ocupo anticipadamente para demostrar de que aun cuando tú pienses lo contrario, yo tengo la razón y por eso te voy a convencer. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar con este objetivo de clase. Dice así. Reconocer diversos tipos de argumentos presentes en el interior de textos argumentativos de forma colaborativa e inclusiva. ¿Ok? Tenemos varias escenas célebres, distintas películas importantes para las épocas donde fueron estrenadas. Y en todas estas van a poder sacar ideas sobre mm, tipos de argumentos que podrían utilizar en sus discursos escritos u orales. La clase anterior dijimos que los argumentos van desde lo lógico y racional a lo emocional, Irracional. a lo Eso. emocional o afectivo. Y por tanto, entre estas dos vertientes vamos a tener estos 5 tipos de argumentos que ustedes van a poder utilizar. La sesión pasada dijimos genéricamente estas dos posibilidades, lógico, racional o emotivo afectivo, y el día de hoy vamos a ver ejemplos concretos de argumentos basados en datos y hechos basados en la autoridad, basado en relaciones de causa y efecto, basado en generalizaciones y en aquellos que apelan a los sentimientos. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que un texto
tenga más argumentos, va a generar mayor sensación de coherencia y por tanto de importancia ante el público. ¿De acuerdo? Naturalmente, según el contexto, hay algunos argumentos que no son necesarios. Lo que decíamos en la clase pasada, si mi hijo de 4 años le pegó al hermano de 3, no me voy a basar ni en datos y en hechos, ni tampoco en causa y efecto, porque el niño está aprendiendo todavía quién es, y sería demasiado estructurada la explicación para poder darle al pequeño o pequeña respecto de su cambio conductual. Pues bien, ¿alguno de ustedes se atreve a decir de qué creen que se trata el primer argumento que es basado en datos y hechos? Nadie, nadie se atreve a lanzarse al agua y decir, profe, yo creo que un argumento basado en datos y hechos puede ser esto. Es como cuando uno hace algo y recopila esos datos y después lo habla, lo explica con hechos. Pasó esto y así pasó, no sé, algo así. Sí, eso es tal cual. Em, Ahora, este caso en particular apunta más a aspectos científicos, por ejemplo, de respecto de la capa de ozono. Un grupo de científicos en 1900 no sé cuánto logró investigar que determinada marca de aerosol generaba monóxido de carbono en la atmósfera y eso generaba que la capa de ozono se fuese expandiendo. Em, Citar el año de investigación, la temática de la investigación y cómo afectaba a la capa de ozono, eh, todos esos argumentos que presentó allí fueron en relación a un estudio, un descubrimiento científico y por tanto se basaba en hechos y en datos respecto a esa materia en particular. Vamos a verlo en un ejemplo diferente. Dice así. Dice aquí. Mismo texto. Comillas, se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. ¿Te fijan? Se ha comprobado, y lo resalté en rojito, porque ese se ha comprobado o está demostrado, o muchos estudios dicen, son las frases típicas que son las pistas literarias que el texto nos va diciendo, oye, ojo, se ha comprobado, este es un argumento de datos y hechos. Por tanto, cuando usted ve en un texto el se ha comprobado, o muchos estudios dicen que, o los investigadores suelen concordar en, cuando escuche ese tipo de frases o lea ese tipo de frases, diga ahí usted, anota ahí con una rayita, subrayelo. Argumento basado en datos y hechos. ¿Ok? Esa es una pista. Son claves discursivas que están presentes en los textos. Un pequeño spoiler del tipo de argumento con el que nos intentan convencer. ¿Conocen otra frase célebre que se suele ocupar en esto? ¿Que ustedes crean que podría ser pertenecer a esta familia de los argumentos basados en datos y hechos? Por ejemplo, he leído, no sé, en un estudio de la Universidad de no sé qué en Estados Unidos, Perfecto. algo. Sí. El vincular, el decir que esta temática, según X cantidad de expertos, automáticamente usted está haciendo uso del argumento basado en datos y hechos. O cuando empiezan con perdón, Sí, por o cuando favor. los libros empiezan con, por ejemplo, en el año 1900 y algo. Sí, Disculpe, ¿me escucha? Porque se escucha, yo lo escucho medio cortado, pero por ejemplo, cuando sí, se yo también he escucha leído los clarito. libros, ¿sí? Los libros Sí, que dicen en el 1800 y algo, y empiezan ahí, empiezan a contar la historia, sí. ¿es lo Ahora, mismo? sí y no, depende, porque puede ser, por ejemplo, una novela.
la novela, texto literario, diga, Mm, corría el año 1872 y yo estaba en un banco en la plaza, no, pero, no, la, no, son pero tiene que ser, siendo un texto argumentativo, tendría que establecer ujú, la comparación. Desde el año 1000 no sé, no sé cuánto, numerosos científicos o estudios sí, eh, ahí sí, han, han establecido, han comprobado, han estudiado, demostrar de que es algo que a lo largo del real, tiempo se ha constatado y por ese hecho pasa a ser un hecho, valga la redundancia. ya, ¿Ya? ¿Cuál era el segundo tipo de argumento que podíamos encontrar aparte del basado en datos y hechos? Ah, en Autoridad, autoridad, la autoridad, muy bien. Este es ujú, más largo y dice así. ah, sí, El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer las claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004, no 2044 o de 20.044. Error de tipeo. En este caso, la clave es alguien de alto rango vinculado a la temática. Si esto es un descubrimiento, el profesional de más alto rango vendría siendo un científico. Y más aún si es que viene de una universidad de renombre. Por tanto, esta declaración, al ser hecha por una entidad que investiga, reconocida internacionalmente, es un ejemplo de argumento basado en la autoridad. En este caso no son no son estudios históricos que se han ido acumulando el tiempo para demostrar algo. Es algo que declaró un organismo de alto calibre en esta temática o en este ámbito, sector económico o área de investigación. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo que lo diga Eduardo Rogers y lo declare en la clase del día de hoy, a que lo diga el representante de la Universidad de Washington en un seminario ante no sé, premios Nobel o no sé, en un estudio, en un seminario internacional de hallazgos científicos. ¿Ok? Ese silencio. mm, ¿Estarán? ¿No estarán? ¿Estarán? ¿No estarán? sí, estoy yo. Yo sé que está Jessica. Y se lo agradezco, Jessica. Se lo agradezco. El siguiente tipo de argumento es basado en relaciones de causa y efecto. Si usted hace esto, lo más probable es que le pase esto otro. Sí, Por ejemplo, este me atrevo a decir de que es uno de los favoritos que utilizamos a diario. Dice, desde hace algún tiempo a esta parte, algunos dirigentes de los clubes de la primera se han quejado de que en nuestro país escasean los buenos volantes de creación nacional, debido a que ha ido en te aumento creas, la contratación de volantes extranjeros. Esto es una noticia de volantes futbolística. extranjeros. Esta noticia deportiva nos habla finalmente de un club deportivo. eh, y y si nos son dice, malos los cambios, exacto. Por tanto, eh, a raíz de que en nuestro país son pencas, lo mejor es traer gente de también, afuera que aparentemente es mejor. Causa claro, consecuencia. Son malos, no los elegimos, traemos los mejorcitos que encontramos dentro del mercado deportístico. Todas estas son noticias ficticias, ya no es la sí, realidad de un país en particular, ya no está basado en ningún resultado que hemos tenido en los últimos días ni semanas vinculado a nuestros deportistas sí, nacionales. Ojo.
Es un dato ficticio. Tenemos ya tres tipos de argumentos. Ujú. Basados en datos y hechos reales. Tenemos basados en la autoridad, basados en relaciones de causa y efecto. Y nos vamos al cuarto, que son basados en generalizaciones. Este me atrevo a decir que lo escuchamos harto de quienes nos Generalizar. antecedieron. Generalizar, redondear. Si bien Ujú. es sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos, lo que contrasta con la rigidez de los pensamientos de los adultos y ancianos. Establecemos los metemos a todos en un saco y después sacamos una especificación Sí. de unos pocos. Al generalizar, estamos haciendo uso de este tipo de argumento. Generalmente, cuando nosotros no conocemos mucho de algo y queremos salir bien, establecemos una generalización. Por tanto, es el Correcto. argumento menos académico que podemos utilizar, pero por lo mismo se ocupa bastante. ¿Y cuál era el último tipo de argumento? Porque eran cinco. Apelan a los sentimientos. Apelar a los sentimientos. Y con este nos vamos. Ujú. Dice así, como bien Ya. sabemos, el agua No potable solo es se lo cada vez más escasa en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en otras acciones diarias, desperdiciamos grandes cantidades de agua que perfectamente podrían satisfacer las necesidades de familias completas en el continente africano. continente africano. Nuestro malversado uso indiscriminado afecta a todos los pobladores del planeta, en particular a algunos que tienen problemas severos en cuanto a sequías. Eh, y por tanto apelan a que cambiemos la actitud haciéndonos sentir mal o una emoción bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para que cambiemos la actitud respecto a algo en particular. En este caso, la dosificación del cuidado del agua. Pues bien, Tener más conciencia. generar la conciencia. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Les voy a compartir la guía y voy a hacerle seguimiento a la guía porque la idea es que si es que pueden, lo impriman y vayan rayando. Les va a facilitar la lectura también, eh, que es lo mismo que vamos revisando clase a clase. ¿Ya? El texto que viene a continuación habla sobre problemáticas juveniles. Y aquí hay un contraste entre pensamientos de generaciones anteriores a las actuales en las que están planteadas en ese texto. Es bastante más extenso que el de la capa de ozono y por consecuencia viene con más preguntas. ¿Ya? Si no lo alcanzan a leer en la semana, igual lo vamos a leer al principio de la siguiente sesión, pero inténtenlo, ¿de acuerdo? Ok. Les agradezco mucho su compañía, que les vaya súper bien en la historia y nos Gracias, vemos el profesor. subsiguiente viernes. Don Hugo no me ha respondido Bien. nada, pero como sé Ya, que van a estar historias, si es que me responde Don Hugo, le voy a mandar un mensaje a Sergio para que les vaya compartiendo información en caso de que tengan derecho a vacaciones, o tengamos derecho a vacaciones, como dicen. Muchas gracias, profesor. Un gusto haberles gracias, visto. profesor. Igualmente. Chao, Gracias. gracias. Pierdan el miedo. Estamos nosotros nomás. Nadie se ríe de nadie. Así que digan lo que piensan. Por favor. Ya, Muchas profesor. gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.